Hola chicos de nivel 1, ¿cómo están? Vamos a trabajar el séptimo tema del curso de química. En este caso, repaso correspondiente al tercer bimestre, ¿cierto? En este tercer bimestre lo que hemos trabajado, ¿sí? Viene a ser la tabla periódica, ¿cierto? Hemos ido conociendo los elementos y algunas familias, bueno, las más importantes dentro de la tabla periódica, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer un breve repaso de todo lo que se ha visto, ¿sí? Hasta la semana anterior, ¿ok? Muy bien. A ver, hemos planteado, ¿sí? En el módulo tienes 18 problemas, ¿no? Recuerda que tu tarea vienen a ser las preguntas pares del módulo, ¿ok? La primera pregunta me dice, indique un elemento alcalino térreo. Entonces, nosotros recordemos, ¿no? Que los elementos representativos, los más importantes dentro de la tabla periódica, se dividen en 8 grupos, ¿cierto? El primer grupo, grupo 1A, que vienen a ser los elementos alcalinos, grupo 2A, los alcalinos térreos. Entonces, esta pregunta se refiere justamente a ello. Si dice alcalino térreo, te está diciendo los elementos del grupo 2A. Muy bien. En el grupo 2A tenemos 6 elementos, ¿cierto? ¿Quiénes son? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Muy bien. Entonces, dentro de los elementos o dentro de la lista de elementos que tenemos aquí, vamos a poner la silla para hacerlo más vistoso. Grupo 2A, ¿quiénes están? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Muy bien, entonces si te das cuenta y vemos en la lista, tenemos al calcio por este lado. ¿Okay? Muy bien, no sin antes de recordarte que el hidrógeno es el único elemento que no pertenece que no tiene una familia establecida dentro de la tabla periódica. Reconoce un gas noble. Bueno, nuevamente, estábamos hablando de los elementos representativos, ¿cierto? El grupo 1A, alcalinos, grupo 2A, alcalinos térreos, grupo 3A, térreos o boroides, grupo 4A, carbonoides, grupo 5A, nitrogenoides, grupo 6A, calcógenos o anfígenos, grupo 7A, halógenos y grupo 8A, la última columna de la tabla periódica, venían a ser los gases nobles. Muy bien. Y los gases nobles, ¿no? Ok, entonces, gas noble, vamos a poner, igual que en el caso anterior, grupo 8A. En tu tarea de la semana pasada había una pregunta, ¿no? Que decía, los gases nobles tienen 8 electrones alrededor de su elemento, o sea, completa 8 electrones. La respuesta es falso. ¿Por qué? Porque existe un elemento, el primero, que viene a ser el helio. El helio es estable con 2 electrones nada más. El helio es el gas noble más liviano, ¿cierto? Y es estable con 2 electrones. Es por ello que esa afirmación es incorrecta. Solo por eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense aquí. Grupo 8A. Entonces, empezamos. Los elementos son helio, el más pequeño, neón, argón, criptón, xenón, radón. Entonces, estos vendrían a ser los elementos del grupo 8A. Entonces, busquemos, ¿no? A ver, ¿qué elementos se está repitiendo? Y fíjate, aquí tengo en la D justamente el gas helio. El gas que provoca la voz del pato Donald, ¿no? Que hace una voz más aguda, ¿sí? Muy bien. Pregunta 5 y pregunta 7. Me dice relaciones. Muy bien. A ver. Metal noble, recordemos, sí, vamos a recordar el día de hoy. Metal noble, ¿cuáles son los elementos más importantes? Allá, cobre, plata, oro. Pero ¿recuerdas que había un elemento que costaba mucho más que la plata? ¿Cuál era? Ah, el platino, muy bien. Gas noble, acá lo tenemos. Ya, vamos a copiar los 3 primeros, ¿ok? Helio, neón, argón, listo, si no lo vamos a anular acá. Los metales alcalinos, también los tenemos aquí, fíjate, no, este es el grupo 2A, vamos a poner, ¿quiénes son los metales alcalinos? Muy bien, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Muy bien chicos, a ver,
Relacionemos entonces. A ver, el litio es un metal alcalino. Ah, aquí abajo. La plata es un gas noble, perdón, un metal noble. Aquí arriba. Y finalmente el argón obviamente viene a ser el gas noble. Muy bien, chicos. Pregunta 7. Muy bien. A ver. Metaloide, ferromagnético y metal de grupo 5A, me dice. Ok, vamos a hablar un poquito de cada uno. Metaloide. Recuerda que hay 8 elementos que pertenecen al grupo de los metaloides, ¿cierto? Los metaloides son elementos que tienen comportamiento metálico y no metálico, en función a ciertas condiciones, ¿sí? Muy bien. A ver, pongamos algunos metaloides, ¿sí? A ver, vamos a poner, empezamos, boro. Vamos a poner, por ejemplo, a ver, ¿a quién más le podemos poner? Antimonio, ya, listo. Y otro más. Ferromagnético. Ah, los elementos ferromagnéticos son aquellos elementos que son atraídos por un campo magnético, ¿no? Con una intensidad bastante fuerte. Además, ¿cierto? Dijimos también que la propiedad o la característica que los diferencia del otro grupo de elementos, que en este caso vienen a ser los paramagnéticos, viene a ser que estos elementos se imantan, tienen imantación permanente. Ah, entonces, ¿quiénes pertenecen a esa familia? El fierro, cobalto, níquel. Muy bien. Finalmente, metal del grupo 5A. Si tú observas, dentro del grupo 5A encontramos el no metal, metaloides, y existe un metal. Justamente el único metal del grupo 5A, ¿quién es? El bismuto. Y tú recuerdas este elemento justamente por su nombre comercial, ¿no? En forma de un antiácido, ¿no? El bismutol. Muy bien. A ver, veamos. Cobalto está aquí. Un ferromagnético. El boro. Ah, el boro es un metaloide. ¿Y el bismuto qué vendrá a ser? El metal del grupo 5A. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, continuamos ahora. Pregunta número 9. Determine la atomicidad de la leche de magnesio. Muy bien, justamente hablando de los antiácidos, o de los hidróxidos en este caso, nos encontramos frente a la leche de magnesio. La leche de magnesio es el nombre comercial que tiene este compuesto. Este compuesto se denomina hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Y habíamos hablado en clase, ¿cierto? Que para que sea un hidróxido, obviamente tiene que tener el grupo funcional, ¿cierto? OH, ¿cierto? Muy bien, acompañado de un metal. Si te dice magnesio, ¿de qué elemento estaría acompañado? Muy bien, estará acompañado del magnesio. Le ponemos sus paréntesis y le ponemos 1, 2. Muy bien. Ahora, me dice que determine la atomicidad. Muy bien. A ver, voy a poner aquí, atomicidad, va a ser igual. Tengo un magnesio, tengo 2 oxígenos y tengo 2 hidrógenos. ¿Suma? Sí. Respuesta. Muy bien, vamos por la pregunta número 11, chicos. Me dice, determine la atomicidad del fosfato de calcio. Ah, el calcio, grupo 2A. Muy bien, aquí está, en el grupo 2A, calcio. Fósforo. El fósforo es un nitrogenoide que se encuentra en el grupo 5A. El oxígeno es un calcógeno o anfígeno también, ¿cierto? Que se encuentra en el grupo 6A. Muy bien, entonces, hemos hablado de los elementos, ¿sí? Esto tú lo tienes ahí en tu formulario, ¿cierto? La fórmula del fosfato de calcio es la siguiente. Calcio 3, PO4 2. Ya está. Ahora, la atomicidad vendría a ser, la atomicidad vendría a ser 3 calcios más 2 fósforos más 2 por 4, 8 oxígenos. Respuesta, 13. Muy bien. Recuerda que la atomicidad, ¿no? Si es que te has olvidado, la atomicidad viene a ser la suma de átomos que tiene un compuesto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver acá. Son metales excepto. Muy bien. Aprovechamos esta pregunta para recordar, ¿cierto? En la tabla periódica, aproximadamente el 80% de los elementos son metales. El 20% no metales y solamente 8 elementos son los metaloides. No te olvides eso, por favor. Ahora, son metales excepto. A ver, vamos a ir identificando, ¿ok? Sodio. Muy bien, el sodio es un metal alcalino. Metal alcalino del grupo 1A.
Ah, ya, entonces sí es un metal. Ok. Fierro. El fierro es un metal ferromagnético. Muy bien. Bismuto. Dijimos que el bismuto es el único metal del grupo 5A. También será metal entonces. A ver, vamos a ponerle así, ¿ah? Metal del 5A. Fierro, metal del 8B. ¿Ya? Y el sodio, metal alcalino del grupo 1A. Ya está. Así lo vamos a poner, ¿sí? Para que esté completito. Cloro. Ah, el cloro es un no metal. No metal que pertenece al grupo 7A. O sea, al grupo de los halógenos. Y bueno, por si acaso, revisemos la última alternativa. Plata. La plata obviamente es un metal ¿de qué tipo? Un metal noble, ¿cierto? Bueno, pues si queremos saber exactamente dónde se encuentra en el grupo 1B. Entonces fíjate, hay 2 elementos que pertenecen al grupo B y hay 3 elementos que pertenecen al grupo A. Te doy un alcance. Los elementos del grupo A son los elementos representativos y los elementos del grupo B son los metales de transición. ¿Ok? No te olvides, por favor. Entonces, bueno, lo único que me queda es marcar la respuesta, vendría a ser la alternativa C. Ok, pregunta número 15. Metal de la familia de los terrios o boroides. Ah, entonces vamos a hacer parecido al grupo a la pregunta número 1. Los terrios vienen a ser familia del grupo 3A. Ya está. Y en el 3A, ¿qué elementos tenemos? Boro, aluminio, galio, idio, talio. Ah, profe, ¿hay 2 respuestas? No, no hay 2 respuestas. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque el boro, ¿qué cosa es? El boro es un no metal. Mientras que estos 4, ¿qué vendrían a ser? Esos 4 vendrían a ser metales. Listo. Ahora, ¿cuál de esos 4 está dentro de nuestras alternativas? Ah, está el aluminio, por lo tanto yo respondo esta de aquí. Ok. Muy bien. Pregunta 17, chicos, para terminar nuestro repaso. Dice, ¿qué compuesto posee un elemento alcalino? O sea, recuerda que los metales alcalinos son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. De estos 6, los más conocidos o los que más se repiten en los problemas vienen a ser los 3 primeros. Litio, sodio, potasio. Entonces, busquemos, ¿no? A ver, como repasando, ¿sí? Metal noble del grupo 1B. No metal del grupo 5A, no metal del grupo 6A. Ok, no es. Metal del grupo 2A. Ah, pero yo quiero 1A. No es. No metal del grupo 5A y no metal del grupo 6A. Tampoco es. Fíjate qué pasó aquí. El sodio, ¿qué cosa es? Ah, el sodio es el metal del grupo 1A. Entonces ya encontré el elemento, ¿no? O el compuesto que dentro de su estructura tiene un elemento alcalino. Muy bien. ¿Esto cómo se llama? Muy bien, para recordar también, ¿no? Cloruro de sodio. Muy bien. La sal común, ¿no? Es la sal común, no es la sal de mesa, la sal común. Por lo tanto, esto marco la alternativa C. Muy bien, chicos, entonces los espero por la tarde para poder resolver cualquier duda y seguir aprendiendo un poquito más sobre los compuestos. No faltes.